Existe un tipo de silencio que no proviene del mundo exterior, sino de un punto muy íntimo, casi olvidado dentro de nosotros. No es el silencio común de la ausencia de ruidos. Es el silencio que surge cuando todo y todos desaparecen. Cuando nadie te pregunta cómo estás. Cuando ningún mensaje llega. Cuando las miradas se desvían y las palabras cesan. Alan Watts decía que solo cuando el ego es ignorado, el ser real comienza a emerger. Ese tipo de soledad, al contrario de lo que parece, no es abandono, es preparación. No es un vacío, es una convocatoria. El universo, con su lógica paradójica, muchas veces te retira de todo aquello que es externo para que vuelvas a mirar hacia donde realmente importa. Y cuando nadie está allí para validarte, algo dentro de ti comienza a preguntar, ¿quién soy yo cuando no hay aplauso? No hay máscara que resista esa pregunta. No hay personaje que aguante la ausencia de público. Lo que resta, entonces, es la materia bruta del alma. Es ahí donde comienza el verdadero viaje. Watts veía ese momento como la hora exacta en que el juego del mundo pierde sentido, y la danza de la conciencia comienza. Cuando lo externo te deja, es la invitación final para que lo interno te encuentre. Pero ese encuentro es todo, menos cómodo. Porque te muestra lo que ignorabas mientras estabas rodeado de distracciones. La inseguridad que escondías detrás de conquistas. El miedo que silenciabas en medio de voces. La necesidad de ser amado que maquillabas con movimiento constante. Cuando el mundo se aleja, el espejo se acerca. Y es imposible mentirle. Es por eso que el silencio asusta. Porque revela. Pero también por eso es sagrado. Porque es en el exacto punto en que crees estar solo, donde comienza a nacer la versión de ti que no depende más de nadie para existir. Y a partir de ahí, todo lo que será construido tendrá otra base. Una base que no cede con la ausencia. Una base que permanece incluso cuando nadie la observa. Es fácil romantizar la soledad cuando se está rodeado de afecto. Difícil es enfrentarla cuando se instala como única compañía. Cuando despiertas y percibes que las voces desaparecieron, las invitaciones cesaron, y nadie parece notar tu ausencia. Al principio, eso hiere. Después, provoca. Y entonces, comienza a transformar. Alan Watts decía que el universo no castiga ni recompensa, revela. Y cuando te aleja de todos, está, en realidad, devolviéndote a ti mismo. Ese alejamiento no es aleatorio. No es mala suerte. Es un ritual silencioso. Una iniciación espiritual que ocurre fuera de los ojos del mundo. Mientras todos siguen distraídos, tú eres retirado de la corriente y colocado delante del espejo de la existencia. El alma rara, antes de alinearse con algo mayor, necesita ser purificada de la ilusión de que precisa de alguien para ser. Y es eso lo que el universo comienza a hacer, limpiarte de las dependencias emocionales, del vicio en la aprobación, de la necesidad de estar constantemente rodeado. La soledad es una escuela sin profesores. Todo lo que aprendes en ella viene de la escucha. Escucha de los propios pensamientos, de los propios vacíos, de los propios malestares. Y esa escucha, por veces, es ensordecedora. Porque revela cuánto huías de ti mismo, escondiéndote en el ruido de los otros. Pero es solamente en esa ausencia donde comienzas a construir una presencia que no necesita más ser confirmada. Watts veía la soledad no como fracaso social, sino como oportunidad cósmica. Cuando todo se aleja, el campo se abre para la autenticidad. No hay más obligación de corresponder, de agradar, de seguir roles. Queda solo el ser, desnudo, frágil, pero finalmente real. Y ese real, por más que duela al inicio, es el único espacio donde el progreso verdadero puede ocurrir. Esa fase no tiene plazo. El universo no acelera el proceso. Solo observa si vas a perderte en la revuelta o si te permites atravesar. Porque es del otro lado de la soledad donde la conciencia comienza a despertar. Y cuando eso ocurre, el mundo externo, que antes te definía, se convierte en mero escenario. El centro vuelve a ser interno. Y es de ese centro donde la evolución comienza a ganar fuerza. La ausencia de los otros no es el fin. Es el comienzo. El comienzo de algo mucho más sutil y, por eso mismo, más real. Alan Watts decía que es en el momento en que el escenario se vacía, cuando el público desaparece, que la conciencia comienza a escuchar lo que antes era ahogado. Y ese sonido es el de la propia existencia. La vida, entonces, se revela no más como un espectáculo, sino como una danza interior. Cuando nadie más te observa, dejas de actuar. Las máscaras caen sin esfuerzo. Las frases memorizadas pierden sentido.
No hay más a quien impresionar. No hay más a quien agradar. Queda solo el espacio desnudo, abierto, donde te encuentras a ti mismo no como ideal, sino como verdad. Y esa verdad, al inicio, puede parecer incómoda. Porque lo que emerge primero no es el brillo, es el desorden. Te enfrentas a pensamientos que siempre evitaste. Con sentimientos que estaban cubiertos por la presencia constante de otras voces. Descubres cuánto tu identidad fue construida basada en la reacción de los otros. Y ahora, sin ellas, todo parece incierto. Pero Alan Watts explicaba que ese tipo de incertidumbre no es un fallo, es fertilidad. Es el espacio de donde la autenticidad comienza a brotar. Poco a poco, la presencia interior comienza a fortalecerse. Percibes que puedes escucharte, que puedes acompañarte, que puedes sostenerte. Y eso no significa aislarte del mundo, sino dejar de depender de él para sentirte real. Lo que antes era carencia se transforma en claridad. Lo que antes era miedo se transforma en madurez. Lo que antes era ausencia se revela como libertad. A partir de ese punto, tu presencia ya no es más fragmentada. No busca ser llenada. Desborda. Y ese desbordamiento cambia la forma como caminas, hablas, eliges. No hay más urgencia en ser visto. Porque ya te ves. Y quien se ve con profundidad, proyecta una luz silenciosa que, sin esfuerzo, comienza a ser percibida. Pero ahora, sin necesidad. Solo como consecuencia. Llega un momento en que la vida exige que dejes de esperar ser salvado. No porque sea cruel, sino porque entiende que mientras dependas de la presencia, de la validación o de la atención de otro para sentirte entero, aún estás construyendo tu castillo sobre arena. Alan Watts decía que nadie puede vivir por ti. Nadie puede respirar por ti. Nadie puede ser tú, más que tú mismo. Autosuficiencia emocional no es cerrarse. No es rechazar el amor. Es comprender que el amor verdadero solo es posible cuando ambos están de pie, por sí mismos. Cuando cada uno ya construyó su propio cimiento y no necesita apoyarse en el otro para no caer. Y ese proceso comienza justamente en el momento en que todo y todo se alejan. Cuando no hay más consuelo fácil. Cuando la única mano disponible es la tuya. En esa etapa, aprendes a ser regazo para ti mismo. Aprendes a escucharte con honestidad, sin filtros, sin censura. Aprendes a acoger el propio dolor, sin tercerizar la responsabilidad. Y lo más importante, comienzas a percibir que puedes continuar, incluso en los días en que todo parece fallar. Alan Watts veía en eso la verdadera madurez espiritual, la habilidad de permanecer contigo, con suavidad, sin fuga. Ese autocimiento no se erige con fuerza bruta. Nace de la vulnerabilidad reconocida. Del cansancio aceptado. De la tristeza sentida hasta el final. No hay armadura en esa construcción. Hay presencia. Y es esa presencia la que te enseña a diferenciar carencia de conexión. Deseo de entrega. Dependencia de elección. Y cuando esa claridad surge, dejas de implorar afecto y comienzas a ofrecerlo. A partir de ahí, cualquier vínculo que crees será más ligero. Porque ya no entras buscando socorro. Entras ofreciendo compartir. Tu presencia se vuelve firme. Tu mirada más calma. Tus palabras menos urgentes. Porque te bastas. Y, irónicamente, es justamente cuando no necesitas más de nadie para sentirte vivo que la vida comienza a rodearte de presencias verdaderas. Durante buena parte de la vida, nos movemos por aplausos invisibles. Vivimos para ser notados. Queremos ser vistos, elogiados, aprobados. Cada paso dado va acompañado de una expectativa silenciosa, que alguien lo perciba. Pero Alan Watts decía que la verdadera libertad comienza cuando dejas de vivir como un reflejo, y pasas a existir por esencia. Hay un tipo de silencio que no proviene del mundo exterior, sino de un punto muy íntimo, casi olvidado dentro de nosotros. No es el silencio común de la ausencia de ruidos. Es el silencio que surge cuando todo y todos desaparecen. Cuando nadie te pregunta cómo estás. Cuando ningún mensaje llega. Cuando las miradas se desvían y las palabras cesan. Alan Watts decía que solo cuando el ego es ignorado, el ser real comienza a emerger. Ese tipo de soledad, al contrario de lo que parece, no es abandono, es preparación. No es un vacío, es una convocatoria. El universo, con su lógica paradójica, muchas veces te retira de todo aquello que es externo para que vuelvas a mirar hacia donde realmente importa. Y cuando nadie está allí para validarte, algo dentro de ti comienza a preguntar, ¿quién soy yo cuando no hay aplauso? No hay máscara que resista esa pregunta.
No hay personaje que aguante la ausencia de público. Lo que resta, entonces, es la materia bruta del alma. Es ahí donde comienza el verdadero viaje. Watts veía ese momento como la hora exacta en que el juego del mundo pierde sentido, y la danza de la conciencia comienza. Cuando lo externo te deja, es la invitación final para que lo interno te encuentre. Pero ese encuentro es todo, menos cómodo. Porque te muestra lo que ignorabas mientras estabas rodeado de distracciones. La inseguridad que escondías detrás de conquistas. El miedo que silenciabas en medio de voces. La necesidad de ser amado que maquillabas con movimiento constante. Cuando el mundo se aleja, el espejo se acerca. Y es imposible mentirle. Es por eso que el silencio asusta. Porque revela. Pero también por eso es sagrado. Porque es en el exacto punto en que crees estar solo, donde comienza a nacer la versión de ti que no depende más de nadie para existir. Y a partir de ahí, todo lo que será construido tendrá otra base. Una base que no cede con la ausencia. Una base que permanece incluso cuando nadie la observa. Es fácil romantizar la soledad cuando se está rodeado de afecto. Difícil es enfrentarla cuando se instala como única compañía. Cuando despiertas y percibes que las voces desaparecieron, las invitaciones cesaron, y nadie parece notar tu ausencia. Al principio, eso hiere. Después, provoca. Y entonces, comienza a transformar. Alan Watts decía que el universo no castiga ni recompensa, revela. Y cuando te aleja de todos, está, en realidad, devolviéndote a ti mismo. Ese alejamiento no es aleatorio. No es mala suerte. Es un ritual silencioso. Una iniciación espiritual que ocurre fuera de los ojos del mundo. Mientras todos siguen distraídos, tú eres retirado de la corriente y colocado delante del espejo de la existencia. El alma rara, antes de alinearse con algo mayor, necesita ser purificada de la ilusión de que precisa de alguien para ser. Y es eso lo que el universo comienza a hacer, limpiarte de las dependencias emocionales, del vicio en la aprobación, de la necesidad de estar constantemente rodeado. La soledad es una escuela sin profesores. Todo lo que aprendes en ella viene de la escucha. Escucha de los propios pensamientos, de los propios vacíos, de los propios malestares. Y esa escucha, por veces, es ensordecedora. Porque revela cuánto huías de ti mismo, escondiéndote en el ruido de los otros. Pero es solamente en esa ausencia donde comienzas a construir una presencia que no necesita más ser confirmada. Watts veía la soledad no como fracaso social, sino como oportunidad cósmica. Cuando todo se aleja, el campo se abre para la autenticidad. No hay más obligación de corresponder, de agradar, de seguir roles. Queda solo el ser, desnudo, frágil, pero finalmente real. Y ese real, por más que duela al inicio, es el único espacio donde el progreso verdadero puede ocurrir. Esa fase no tiene plazo. El universo no acelera el proceso. Solo observa si vas a perderte en la revuelta o si te permites atravesar. Porque es del otro lado de la soledad donde la conciencia comienza a despertar. Y cuando eso ocurre, el mundo externo, que antes te definía, se convierte en mero escenario. El centro vuelve a ser interno. Y es de ese centro donde la evolución comienza a ganar fuerza. La ausencia de los otros no es el fin. Es el comienzo. El comienzo de algo mucho más sutil y, por eso mismo, más real. Alan Watts decía que es en el momento en que el escenario se vacía, cuando el público desaparece, que la conciencia comienza a escuchar lo que antes era ahogado. Y ese sonido es el de la propia existencia. La vida, entonces, se revela no más como un espectáculo, sino como una danza interior. Cuando nadie más te observa, dejas de actuar. Las máscaras caen sin esfuerzo. Las frases memorizadas pierden sentido. No hay más a quien impresionar. No hay más a quien agradar. Queda solo el espacio desnudo, abierto, donde te encuentras a ti mismo no como ideal, sino como verdad. Y esa verdad, al inicio, puede parecer incómoda. Porque lo que emerge primero no es el brillo, es el desorden. Te enfrentas a pensamientos que siempre evitaste. Con sentimientos que estaban cubiertos por la presencia constante de otras voces. Descubres cuánto tu identidad fue construida basada en la reacción de los otros. Y ahora, sin ellas, todo parece incierto. Pero Alan Watts explicaba que ese tipo de incertidumbre no es un fallo, es fertilidad. Es el espacio de donde la autenticidad comienza a brotar. Poco a poco, la presencia interior comienza a fortalecerse. Percibes que puedes escucharte, que puedes acompañarte, que puedes sostenerte.
Y eso no significa aislarte del mundo, sino dejar de depender de él para sentirte real. Lo que antes era carencia se transforma en claridad. Lo que antes era miedo se transforma en madurez. Lo que antes era ausencia se revela como libertad. A partir de ese punto, tu presencia ya no es más fragmentada. No busca ser llenada. Desborda. Y ese desbordamiento cambia la forma como caminas, hablas, eliges. No hay más urgencia en ser visto. Porque ya te ves. Y quien se ve con profundidad, proyecta una luz silenciosa que, sin esfuerzo, comienza a ser percibida. Pero ahora, sin necesidad. Solo como consecuencia. Llega un momento en que la vida exige que dejes de esperar ser salvado. No porque sea cruel, sino porque entiende que mientras dependas de la presencia, de la validación o de la atención de otro para sentirte entero, aún estás construyendo tu castillo sobre arena. Alan Watts decía que nadie puede vivir por ti. Nadie puede respirar por ti. Nadie puede ser tú, más que tú mismo. Autosuficiencia emocional no es cerrarse. No es rechazar el amor. Es comprender que el amor verdadero solo es posible cuando ambos están de pie, por sí mismos. Cuando cada uno ya construyó su propio cimiento y no necesita apoyarse en el otro para no caer. Y ese proceso comienza justamente en el momento en que todo y todos se alejan. Cuando no hay más consuelo fácil. Cuando la única mano disponible es la tuya. En esa etapa, aprendes a ser regazo para ti mismo. Aprendes a escucharte con honestidad, sin filtros, sin censura. Aprendes a acoger el propio dolor, sin tercerizar la responsabilidad. Y lo más importante, comienzas a percibir que puedes continuar, incluso en los días en que todo parece fallar. Alan Watts veía en eso la verdadera madurez espiritual, la habilidad de permanecer contigo, con suavidad, sin fuga. Ese autocimiento no se erige con fuerza bruta. Nace de la vulnerabilidad reconocida. Del cansancio aceptado. De la tristeza sentida hasta el final. No hay armadura en esa construcción. Hay presencia. Y es esa presencia la que te enseña a diferenciar carencia de conexión. Deseo de entrega. Dependencia de elección. Y cuando esa claridad surge, dejas de implorar afecto y comienzas a ofrecerlo. A partir de ahí, cualquier vínculo que crees será más ligero. Porque ya no entras buscando socorro. Entras ofreciendo compartir. Tu presencia se vuelve firme. Tu mirada más calma. Tus palabras menos urgentes. Porque te bastas. Y, irónicamente, es justamente cuando no necesitas más de nadie para sentirte vivo que la vida comienza a rodearte de presencias verdaderas. Durante buena parte de la vida, nos movemos por aplausos invisibles. Vivimos para ser notados. Queremos ser vistos, elogiados, aprobados. Cada paso dado va acompañado de una expectativa silenciosa, que alguien lo perciba. Pero Alan Watts decía que la verdadera libertad comienza cuando dejas de vivir como un reflejo, y pasas a existir por esencia. Vivir sin público no significa vivir en la sombra. Significa liberarte de la prisión de la apariencia. Es cuando comprendes que gran parte del sufrimiento viene del intento constante de justificar tu existencia ante los ojos ajenos. Y cuando esa necesidad se desmonta, lo que resta es algo más íntimo, autenticidad. La acción que nace del ser, y no de la reacción al mundo. Es en ese punto donde el progreso verdadero ocurre. No el progreso que acumula títulos o méritos sociales, sino aquel que te conecta con lo esencial. Comienzas a escribir no para ser leído, sino para expresarte. Comienzas a hablar no para impresionar, sino para comunicar. Comienzas a vivir no para ser visto, sino porque estar vivo, por sí solo, ya es un milagro completo. Watts veía esto como un retorno al flujo natural de la existencia. Las flores no se exhiben. Solo florecen. Los ríos no piden atención. Solo corren. Y el ser humano, cuando se alinea con su verdad, también deja de pedir permiso para existir. Simplemente es. Y es en ese ser silencioso donde nace la paz. La fuerza que no grita. La belleza que no se explica. La grandeza que no se mide. Vivir sin público es un acto revolucionario. No porque desafíe a los otros, sino porque disuelve la ansiedad de agradar. Y cuando esa ansiedad se va, el camino se vuelve más ligero. Las elecciones más simples. Los días más calmados. Dejas de inclinarte por aprobación. Y, paradójicamente, es justamente ahí donde comienzas a ser visto, por quien realmente ve. Llega un punto en que el dolor, que antes paralizaba, comienza a transformarse. Ya no te rompe, te organiza. Ya no te aísla,
te concentra. Alan Watts decía que aquello que llamamos sufrimiento es, muchas veces, la invitación más directa de la vida para que dejemos de resistir y comencemos a transformarnos. Y el dolor, cuando se acepta, no como enemigo, sino como maestro, da origen a algo raro, disciplina interior. Esa disciplina no tiene grito. No se anuncia. Nace en el silencio, en la madrugada en que te levantas incluso sin ganas. En el día en que continúas, incluso sin apoyo. En el instante en que eliges actuar, no porque alguien te lo pidió, sino porque algo en ti lo exige. Es un movimiento interno que no depende de motivación, sino de sentido. Un paso firme que das no por obligación, sino por claridad. Watts nos recordaba que el sufrimiento solo se vuelve destructivo cuando lo resistimos. Cuando queremos escapar, negamos, dramatizamos. Pero, cuando nos entregamos a lo que es, sin resistencia, algo dentro cambia de densidad. El dolor deja de ser peso y se convierte en combustible. Y ese combustible, cuando se canaliza con conciencia, se transforma en voluntad silenciosa. Una fuerza sin arrogancia. Una determinación sin prisa. La disciplina que nace del dolor es diferente de la impuesta por el mundo externo. No exige perfección. No cobra resultados. Solo guía. Te mantiene en movimiento cuando la mente duda, cuando el cuerpo cansa, cuando el mundo se calla. Porque ahora, no andas más por impulso. Andas por propósito. Andas por verdad. Esa transmutación es lenta, pero inevitable para quien elige atravesar su propio desierto. Y, cuando ocurre, el dolor que te destruyó antes, ahora te estructura. Se convierte en raíz. Y de esa raíz brota un nuevo tipo de fuerza, aquella que no grita por ayuda, sino que permanece. Que no necesita ser vista, sino que sostiene todo. La voluntad silenciosa es, tal vez, una de las expresiones más elevadas de la conciencia. Y solo nace después de la caída. Fracasar, a los ojos de la mente común, es sinónimo de debilidad. Pero Alan Watts veía los fracasos como puertas secretas. Puertas que no se abren con esfuerzo, sino con rendición. Porque cada vez que caes, lo que se derrumba junto no es tu valor, es la ilusión que construiste sobre quien necesitabas ser. La caída es incómoda, sí. Pero también es depurativa. Disuelve el ego que insiste en controlar todo. Cada fracaso tiene un sonido específico. Silencia el ruido del orgullo. Rasga expectativas que ya no te servían. Derrumba las armaduras que te alejaban de sentir. Y, en el vacío que queda, nace un espacio nuevo. Espacio para respirar. Espacio para reconstruir. Espacio para verte con más honestidad. Porque solo cuando dejas de intentar vencer la vida, comienzas a aprender de ella. Watts decía que la vida es como el agua, fluye. Pero nosotros, guiados por el ego, queremos retenerla. Queremos prever, controlar, garantizar. Y el fracaso viene como la ola que invade y desmonta las estructuras frágiles que creamos con miedo. No es castigo. Es llamado. Llamado para que reconozcas donde estabas intentando mantenerte de pie en un terreno que ya no te sostiene. Resignificar la caída es mirarla sin juicio. Es entender que no es el fin del camino, sino un desvío necesario. Una corrección de ruta que te alinea de vuelta con lo verdadero. Fracasar es también ser empujado hacia adentro. Hacia el centro. Hacia el punto donde las máscaras no tienen más función. Donde la autenticidad, incluso herida, comienza a latir de nuevo. Cuando esa visión se instala, ya no temes caer. Porque entiendes que cada caída trae consigo una liberación. La liberación de una versión antigua de ti. La liberación del personaje que ya no corresponde al alma que despierta. Y, así, el fracaso deja de ser trauma, y se convierte en rito de paso. Un ritual que el universo usa para pulir tu esencia. La ausencia nunca es vacía. Al contrario de lo que la mente teme, está llena de sentido. Llena de propósito. Alan Watts solía decir que es en el espacio entre las notas donde la música ocurre. Así también es en la vida, es en aquello que falta donde la conciencia comienza a expandirse. Lo que el ego ve como carencia, el espíritu entiende como campo fértil. Porque solo cuando algo nos es retirado es que aprendemos que, de hecho, estaba sosteniendo nuestra estructura. La ausencia de afecto, de respuestas, de apoyo, todo eso, cuando bien comprendido, deja de ser sufrimiento puro y pasa a ser herramienta de refinamiento. La falta, muchas veces, no es castigo, sino un código sutil del universo diciendo, tu fuerza está siendo revelada. Lo que no llega, lo que no permanece, lo que no responde,
todo eso nos empuja hacia adentro. Hacia un lugar donde el ruido externo no distrae y donde la esencia comienza a respirar con más nitidez. Watts nos enseña que el vacío no debe ser temido, sino explorado. Es como un templo interno donde encuentras las partes que antes ignorabas. La ausencia te muestra que aún estás aquí. Que a pesar de lo que no tienes, permaneces. Y esa permanencia es el primer paso para una autonomía real. Una fuerza que no depende más del otro para existir. Es en ese estado de ausencia donde nacen los mayores insights. Cuando te sientas con el silencio. Cuando caminas incluso sin dirección clara. Cuando la escasez externa se transforma en fartura interior. Descubres, casi sin querer, que ya no estás más implorando por la presencia de nadie, porque aprendiste a conversar con el universo, incluso si parece callado. La fuerza de la ausencia está en lo que despierta. En la claridad que ofrece. En el redireccionamiento que impone. Y cuando aprendes a moverte incluso sin garantías, incluso sin manos extendidas, incluso sin confirmación, algo en ti se vuelve inquebrantable. Porque quien aprende a prosperar en el desierto, florece en cualquier suelo. La esperanza, por veces, es una trampa. Cuando mal comprendida, pospone la acción, terceriza la fuerza y nos aprisiona en la expectativa de que algo vendrá a salvarnos. Alan Watts decía que la verdadera liberación no ocurre cuando algo cambia allá afuera, sino cuando cambias tu postura ante la vida. Y ese cambio comienza cuando cambias la esperanza por la responsabilidad. Esperar es quedarse parado imaginando. Responsabilizarse es seguir, incluso en la oscuridad. La responsabilidad espiritual no es cargar peso, sino reconocer que aquello que esperas de los otros, de la suerte o del futuro, está, en parte, en tus manos ahora. Y esa conciencia, en lugar de endurecerte, te despierta. Porque muestra que el camino es real cuando lo pisas, no cuando lo idealizas. Watts veía la vida como un flujo en constante movimiento. Y dentro de ese flujo, no existe estabilidad externa garantida. Por eso, quien depende de la promesa de que va a salir bien vive trabado. Pero quien sustituye esa promesa por la decisión de actuar, florece. No porque tenga certeza, sino porque tiene presencia. Porque entiende que cada paso es, en sí, una afirmación de vida. Continuar sin garantías es un acto de poder silencioso. Es no pedir confirmación al universo en cada gesto. Es actuar con coherencia, no con garantía. Es levantarse incluso sin público. Es crear incluso sin respuesta. Es construir incluso sin saber si alguien vendrá a habitar lo que hiciste. Y ese tipo de fuerza no se aprende con teorías, nace de la práctica constante de confiar sin control. Responsabilizarse es percibir que ya tienes todo lo que necesitas para comenzar. Incluso herido. Incluso incierto. Incluso cansado. Y cuando esa conciencia se instala, la esperanza deja de ser un ancla y se convierte en apenas un perfume ligero que acompaña el caminar, pero ya no guía. Ahora, quien guía eres tú. Y ese es uno de los señales más profundos de evolución espiritual. Existe un momento en que todo lo que haces parece no ser visto. Las palabras resuenan en el vacío. Los gestos pasan desapercibidos. Te sientes como una nota silenciosa en una sinfonía que nadie escucha. Pero Alan Watts decía que es justamente en ese estado de invisibilidad donde la verdad comienza a emerger. Porque cuando ya no necesitas ser percibido, comienzas a existir con más pureza. Ser ignorado hiere el ego, pero purifica el ser. Lo que busca ser visto es la imagen que proyectaste, no tu esencia. Cuando esa imagen deja de ser alimentada por la reacción del mundo, pierde fuerza. Y es en ese colapso donde algo más real despierta. Ya no actúas para ser notado, actúas porque es coherente con quien te has convertido. Ya no insistes en ser entendido, porque te entendiste a ti mismo. Watts veía lo invisible como un lugar sagrado. Es donde se aprende a hacer sin esperar retorno. A dar sin esperar gratitud. A crear sin esperar aplausos. Y, irónicamente, es cuando dejas de importarte ser visto que tu presencia comienza a impactar de verdad. Porque ya no depende de la validación externa. Simplemente es libre, intensa, invisible, pero poderosa. En ese estado, todo cambia. La mirada gana otra dirección. La energía se vuelve hacia adentro. Y comienzas a caminar como quien sabe que está en paz, incluso si nadie lo ve. Porque ahora, no caminas más para probar. Caminas porque cada paso es una afirmación de presencia. De conciencia. De entrega. El paradoxo de lo invisible es ese.
mientras el ego sufre con la ausencia de reconocimiento, el alma florece en la libertad de no necesitarlo más. Y en ese florecer silencioso, te acercas a la verdad. No a la verdad del mundo, sino a la tuya. Y esa verdad es demasiado clara para ser ignorada por mucho tiempo. Más temprano o más tarde, será sentida, incluso si nunca es aplaudida. La mayoría de nosotros fue condicionada a buscar maestros. A alguien que diga qué hacer, por dónde ir, cómo reaccionar. Pero Alan Watts siempre apuntaba a una verdad desconcertante: no hay maestro mayor que la conciencia despierta dentro de sí. Y esa conciencia solo florece cuando dejas de buscar respuestas fuera, y comienzas a caminar con tu propia luz, incluso si es débil al inicio. Ser tu propio maestro no es saber todo. Es saber escuchar. Escuchar el cuerpo, los silencios, las repeticiones de la vida. Es dejar de seguir fórmulas y comenzar a percibir lo que en ti está vivo de verdad. Cuando asumes ese lugar de maestro interno, algo cambia en la postura. Dejas de pedir permiso para sentir. Dejas de esperar aprobación para actuar. Y pasas a vivir a partir de una brújula que no vacila, la presencia consciente. Watts decía que la sabiduría no está en los libros, ni en los discursos, sino en la capacidad de percibir lo que es. Y la autonomía nace justamente de ese estado de percepción. Te conviertes en observador y creador al mismo tiempo. No por arrogancia, sino por alineamiento con el flujo natural de la existencia. Te posicionas en la vida no con rigidez, sino con integridad. En ese estado, la culpa se disuelve. Porque ya no actúas más para evitar castigo o buscar recompensa. Actúas por verdad. Y esa verdad es silenciosa, pero firme. No grita, pero conduce. Ser tu propio maestro es vivir en constante escucha de la realidad, no de la mente condicionada, sino de la conciencia que emerge cuando el ruido se aquieta. La autonomía espiritual, en ese sentido, no te aísla. Te libera. Libera de la dependencia emocional, de la búsqueda de salvación, de la necesidad de seguir modelos. Y cuando esa libertad florece, ya no necesitas esforzarte para convencer a nadie. Porque tu presencia, por sí sola, se convierte en una orientación sutil para quien esté listo para sentir. Después de tanto esfuerzo, intentos, caídas y silencios, hay un instante sutil en que percibes que ya no estás luchando más. Lo que antes era tensión se convierte en ligereza. Lo que antes era cobranza se convierte en entrega. Alan Watts decía que la vida no es un problema a resolver, sino una experiencia a vivir. Y cuando dejas de resistir, comienzas a bailar con ella. Ese reencuentro con el flujo no viene con grandes señales. Se manifiesta en la tranquilidad que surge al hacer lo que necesita ser hecho sin expectativa. En el caminar que sigue firme, incluso sin destino claro. En la aceptación plena de la hora, sin el deseo de que sea diferente. Es en ese estado de presencia donde la vida, antes indiferente, parece comenzar a responder de otra forma. Watts comparaba el ser humano al río. Y el sufrimiento nace cuando intentamos nadar contra la corriente, agarrar piedras, controlar el recorrido. Pero cuando te entregas al flujo, algo se alinea. Las cosas siguen siendo desafiantes, pero pierden el peso. Dejas de ser empujado por la ansiedad, y pasas a ser conducido por la intuición. Y, de forma casi mágica, la vida comienza a abrir caminos donde antes había paredes. No es que todo se vuelva fácil. Es que dejas de necesitar que lo sea. Tu energía no se gasta más en resistencia, sino en creación. Te vuelves más ligero, más silencioso, más eficaz. Y esa eficacia no viene de la velocidad, viene de la armonía con el momento presente. Todo lo que necesitas comienza a revelarse. Las personas correctas surgen. Las respuestas llegan. No por esfuerzo, sino por sincronía. Ese estado no es permanente, pero es real. Y cada vez que lo tocas, entiendes que no estás aquí para dominar la vida, sino para fluir con ella. Ser parte. Ser expresión. Y, en ese flujo, no hay urgencia. Hay confianza. No hay control. Hay escucha. No hay conquista. Hay comunión. Y, como Alan Watts nos recordaría, eso es todo lo que el alma siempre buscó.